El Apocalipsis. Cuando todo un pueblo se destruye o se destruye a sí mismo. El fin de la civilización. Para nosotros hoy, a medida que avanzamos en nuestra vida diaria, es algo que apenas consideramos. Estamos tan seguros de que no podría sucedernos. Pero para algunas civilizaciones, ya sucedió. La Edad del Bronce. Entre los años 3300 y el 1200 a.C., algunas de las civilizaciones más grandes que el mundo haya visto subieron al poder. Los hititas, los micénicos, el todopoderoso imperio egipcio. Hasta este punto de la historia, no hubo seres humanos con más poder que estos faraones. Controlaban la riqueza, el oro, el trigo, los cereales, los animales. Todos los aspectos de la vida a lo largo del Nilo estaban bajo su control. Desde el norte de África hasta Mesopotamia y el Mediterráneo, floreció la civilización. Pero en el año 1200 a.C., el periodo de la historia de la Edad del Bronce colapsó. Las grandes civilizaciones implosionaron y una edad oscura envolvió la región durante 300 años. La economía central se va. También la élite se va. La población empieza a migrar. Básicamente todo lo que había sido bueno y grandioso de la era anterior ahora desaparece. Entramos en una edad oscura. Pero en las ruinas de estos imperios que fueron poderosos se encuentran las pistas de qué y quién fue el culpable del fin de todo un periodo de la historia. La evidencia de los sitios arqueológicos de toda esta región apunta a ola tras ola de invasión desde el mar. Hordas de merodeadores arrasando ciudades enteras hasta los cimientos. Justo en el momento en que se produjo el colapso de la Edad del Bronce. Se les conoce como los pueblos del mar. Hay una serie de alrededor de 8 o 9 letras que describen con creciente nivel de urgencia que tienen miedo de los asaltantes. Las naves enemigas ya están aquí. Han prendido fuego a mis ciudades y han hecho un daño muy grande en el país. Hicimos la pregunta, ¿quiénes eran los habitantes del mar y son los responsables del fin de la Edad del Bronce? En el corazón agrícola de Siria, un agricultor descubre algo increíble. La entrada a una tumba. Nadie podría saberlo ahora, pero esta tumba conducirá al descubrimiento de una civilización desconocida y proporcionará una pista crucial para investigar el colapso de la Edad del Bronce. El agricultor lo informa a las autoridades. En ese momento, Siria estaba gobernada por Francia. Se dirigieron a expertos en el Louvre, en París. El arqueólogo Claude Schaeffer tiene la tarea de investigar. Schaeffer fue un arqueólogo francés, es el curador del Museo Prehistórico y Galo-Romano de Estrasburgo y ya ha escrito extensamente sobre los túmulos funerarios de la Edad de Bronce. Es el hombre para este trabajo. Schaeffer y su equipo llegan a Minet el Beida, un puerto en la costa noroeste de Siria, muy cerca de donde se descubrió la tumba. No pierden el tiempo. Bajo la supervisión de Schaeffer, el equipo comienza a excavar la tumba. En unos días queda claro que no solo han descubierto un solo lugar de enterramiento, han descubierto todo un cementerio antiguo y data del final de la Edad de Bronce. El descubrimiento de un cementerio hace que sea muy probable para Schaeffer que una importante ciudad antigua también esté cerca. Es una noticia prometedora. ¿Quién sabe qué riquezas podría contener? ¿Podría arrojar luz sobre la causa del colapso de finales de la Edad del Bronce?
A medida que Schaefer examina el área circundante, le queda claro que la ubicación más probable para una ciudad es un montículo a solo unos cientos de metros al este hacia la costa. Cuando el equipo de Schaefer comienza a buscar, no se decepcionan. Lentamente, revelan las ruinas de una gran ciudad y un puerto. La gran pregunta para Schaefer es ¿por qué se abandonó? Tiene un acceso costero fantástico a Asia Menor, a Egipto. Es un puerto de entrada para civilizaciones centrales, así que, ¿qué fue lo que pasó allí? El final de la Edad del Bronce fue una época de gran confusión y caos. ¿Fue su proximidad al mar una razón? Se pensaba que los ataques desde el mar abundan en este momento de la historia. ¿Fue este el trabajo de los pueblos del mar? Enterrado entre los restos, descubre algo increíble. Una tablilla de arcilla con inscripciones. ¿Podría ofrecer una pista? Pero hay un problema. Está escrito en un idioma que Schaefer nunca había visto antes. Son un poco más grandes que el tamaño de la palma de la mano y están incisos con signos triangulares en forma de cuña. Esta escritura es conocida como cuneiforme. El cuneiforme no es un idioma, pero es una manera de escribir el lenguaje. Básicamente, una caña que se corta para formar una cuña, y tomas la cuña, la empujas en arcilla y haces dibujos. Básicamente, haces objetos. De modo que cuando encuentres tablillas cuneiformes, tablillas de arcilla de este tipo de escritura, esperaría que el idioma en el que están escritos sea acadio, que es el idioma de Babilonia. Pero no lo era. Estos fueron escritos en un idioma diferente. Era algo nunca antes visto. ¿Qué era la antigua ciudad portuaria que Schaefer había descubierto? ¿Y qué era ese lenguaje indescifrable? A medida que se extraen más y más tablas, queda claro que podrían ser la clave para comprender qué eran estas ruinas. ¿Podrían ofrecer alguna pista de por qué la ciudad fue abandonada? Si este puerto hubiera sido destruido por los pueblos del mar, y si la destrucción estaba relacionada con el colapso de la Edad del Bronce, Schaefer las envió a París. Quizás aquí descubran su verdadero significado. En París, algunos de los mejores expertos en lenguas antiguas de Francia examinan las tablillas cuneiformes. Esta escritura no se parece a nada que hayan visto antes. A finales de la Edad del Bronce, la lengua franca era acadio y se escribe en un sistema silábico. Cuando decimos que es un sistema silábico, significa que hay un signo diferente para cada sílaba. Y para traducir un idioma como este, en este sistema se necesita alrededor de 200 o 300 signos. Pero al examinar estas tablas, descubrieron algo impactante. Este nuevo idioma es alfabético. Es un estilo de escritura mucho más sofisticado que cualquier escritura cuneiforme que hayan visto antes. Es un sistema alfabético. Solo se necesita un signo para cada sonido, en cuyo caso necesita entre 20 o 30 signos. Ahora bien, si solo comparas estos 200 o 300, 20 o 30, hace que un sistema alfabético de escritura sea mucho más fácil de entender, más fácil de aprender. Se cree que las tablillas que desenterró Schaefer son uno de los primeros sistemas de escritura alfabética conocidos en el mundo. Y pronto comienzan a revelar sus secretos. Las tablillas revelaron que la ciudad que encontró Schaefer se llamaba Ugarit. Esto es Ugarit ahora. Piotr Schaefer había descubierto un enorme sitio de proporciones enormemente significativas. Había filas y filas de calles en un patrón de cuadrícula muy complicado. Había templos, había viviendas privadas que eran ricas en artefactos y evidencia de muebles muy ricos. Había una biblioteca, había este enlace al puerto de la costa. La escala de la construcción es clara para Schaefer, y el descubrimiento de uno de los primeros idiomas alfabéticos del mundo indica que los habitantes eran un pueblo muy sofisticado. Pero Schaefer no tiene idea de qué es esta civilización o por qué desaparecieron. Para tener alguna esperanza de responder a estas preguntas, primero necesita saber cuándo existió Ugarit.
A medida que continúan las excavaciones, el equipo de Schaefer comienza a descubrir más y más tablas. A partir de estas, es posible fechar la existencia de Ugarit. Ascendió al poder como una ciudad rica en la costa noreste del Mediterráneo, alrededor del año 1450 a.C. Las tablas también brindan mucha información sobre cómo Ugarit se hizo tan rica. La posición de Ugarit a finales de la Edad de Bronce era algo similar a Rotterdam o Hamburgo, al final de una ruta comercial que involucra grandes ríos. En el caso de Ugarit, estaba a la distancia más corta del río Éufrates al mar Mediterráneo. Habría traído mercancías de lugares tan lejanos como Afganistán al este, cosas como lapislázuli, ébano y oro de Sudán y el sur, ámbar que fue traído de los estados bálticos al norte. Estas tablas ofrecen a los arqueólogos una gran cantidad de información sobre la vida de los habitantes de Ugarit, en particular sus ricos comerciantes. Uno de ellos fue Rapanu. Vivía en una casa muy grande y en esta casa se encontraron alrededor de 450 tablas. Y estas tablas realmente nos ayudan a entender cómo estos comerciantes manejaban sus negocios. Una de las cosas que hizo Rapanu fue suministrar animales de carga y también se ocupaba del comercio a larga distancia de metales y otros bienes. Una carta en el archivo de Rapanu muestra cómo los comerciantes se trataban entre sí cuando las cosas iban mal. Un comerciante en Siria tenía lingotes de cobre para Rapanu, pero estos no habían llegado. Así que le escribe a Rapanu y le dice: envía los burros y yo enviaré el cobre, que es una voz muy contemporánea en realidad de cómo un comerciante trataría con otro. Y las otras tablas mencionan el comercio del material que da nombre a la época, el bronce. Para las civilizaciones de la Edad del Bronce, conseguir los minerales en bruto para fundir el bronce era vital para asegurar su supervivencia. Todas las armas en ese momento estaban hechas de bronce, por eso es crucial obtener el cobre y el estaño para fabricarlas. Para ellos era muy importante obtener cobre de Chipre, pero también obtener estaño de lo que hoy es la región de Badakhshan en Afganistán. Las tablas también revelan detalles de la vida personal de la familia real Ugarit. Tenemos historias sobre matrimonios que se rompen y se unen. También una sensación real de movimientos políticos, ida y vuelta, maniobras, rivalidades. Es como un Juego de Tronos a finales de esta era. Y era un trono muy buscado. Ugarit ganó una gran prosperidad debido a su ubicación privilegiada, como un centro comercial intercalado entre Egipto, cuyos faraones gobernaban el altamente fértil delta del Nilo, y los monarcas del Imperio Hitita, las dos potencias económicas de la época. Esa perfecta posición de Ugarit significó que los comerciantes que vivían allí estaban en posición brillante para explorar esas redes en todo tipo de direcciones diferentes, y así fue como la riqueza de las 4 direcciones del globo se vertió en la ciudad. La gente de Ugarit experimentó un periodo de gran riqueza al aprovechar esta red comercial de finales de la Edad del Bronce. Y los efectos de su prosperidad se pueden ver en los muchos artículos de lujo que Claude Schaefer descubrió. En París, el Museo del Louvre guarda un asombroso tesoro de hermosos objetos descubiertos por Schaefer. Para Claude Schaefer, estos artefactos indican que la gente de Ugarit vivía un estilo de vida verdaderamente cosmopolita. Pero algo sobre la posición en la que fueron descubiertos no tiene sentido. Estos elementos fueron enterrados en el suelo, como si los hubieran dejado a propósito. ¿Por qué la gente de Ugarit descartaría objetos tan hermosos y obviamente valiosos? A medida que los arqueólogos amplían la excavación, descubren pruebas que pueden darles una respuesta. Techos y terrazas derrumbados en los barrios residenciales de la ciudad.
De manera crucial, entre los edificios rotos, descubren una capa de ceniza distinta. Ugarit experimenta quemaduras a gran escala. En Ugarit, debido a que encontramos tantos objetos valiosos en el suelo, significa que había una amenaza inminente, que tenían que irse rápidamente. La gente de Ugarit se vio obligada a huir de la destrucción de la ciudad. Ugarit, esta próspera, cosmopolita, rica y emocionante ciudad de finales de la Edad del Bronce, es destruida y abandonada casi de la noche a la mañana. Lo que parece haber sucedido es que la gente huyó de la ciudad con bastante rapidez. Parece que no tienen tiempo para llevarse todas sus pertenencias. Encontramos en varias partes diferentes de la ciudad estos escondites de tesoros enterrados, donde la gente depositaba o escondía sus bienes, se llevaban lo que podían y huían. ¿A dónde fueron los habitantes de Ugarit después de huir de la ciudad? No tenemos una respuesta para eso. No hay tablas de ninguna otra ciudad que digan, han llegado los refugiados de Ugarit. Este es uno de los muchos misterios que acompañan a todo este periodo. Parece que los habitantes de Ugarit desaparecen en este punto de la historia. Y el descubrimiento de las capas de destrucción, junto con los escondites enterrados de artículos de lujo, indican que todo lo que provocó el fin de la ciudad fue repentino. Pero, ¿qué pudo haberlo causado? Los arqueólogos recorren las tablillas cuneiformes en busca de pistas. Encuentran una, no de la causa de la destrucción, sino más bien de cuándo sucedió. Hay una tablilla que menciona un eclipse solar, y ese eclipse se ha fechado el 21 de enero de 1192 a.C. Significa que no pudo haber sido destruida antes de esa época, por lo que la mayoría de los arqueólogos sitúan su destrucción entre 1190 y 1185 a.C. Los arqueólogos tienen un rango de fechas para la destrucción de Ugarit. Pronto se dan cuenta de algo. La desaparición de Ugarit en este punto de la historia no es única. Entre los años 1200 y 1150 a.C., las grandes civilizaciones de los hititas, los egipcios y los micénicos también comenzaron a desmoronarse. Esto marca el final de la Edad del Bronce. ¿Qué o quién podría haber causado tal destrucción? Todo un periodo de la historia humana llegó a su fin. ¿Podría Ugarit tener la respuesta? Los arqueólogos miran nuevamente a las tablillas de arcilla encontradas en Ugarit y hacen un descubrimiento sorprendente. Una carta del rey Hammurapi de Ugarit al rey de la cercana Alashia, lo que hoy es Chipre. La carta del rey Hammurapi, en esta tablilla de arcilla. Esta tablilla de arcilla es horrible de leer porque es este hombre el que obviamente está desesperado. Informa que su ciudad, su propio pueblo, está rodeada de barcos. Dice, los barcos enemigos ya están aquí. Han prendido fuego a mis ciudades y han hecho mucho daño al país. Está absolutamente desesperado para pedir ayuda a otras ciudades. La carta ofrece un gran avance. El campo de Ugarit había sido saqueado y la ciudad misma estaba sitiada por el mar. ¿Quiénes eran los marineros merodeadores que destruyeron Ugarit y que estaban vinculados al colapso de la Edad del Bronce? Los arqueólogos recurrieron a otras civilizaciones del Mediterráneo oriental. Quizás hubo evidencia de ataques similares a otros imperios. Y de todas las civilizaciones de esta región, el imperio egipcio fue la superpotencia de la Edad del Bronce. Una de las razones por las que son tan ricos es que ellos controlaban el oro que proviene de Nubia y Sudán.
Entonces Egipto se vuelve muy rico, muy poderoso. El otro aspecto que contribuyó al poder y la prosperidad de los egipcios es el Nilo. En esta tierra muy árida, si pudieras administrar esta fuente constante de agua, podrías cultivar alimentos. Y si tienes alimentos, podrías tener un ejército permanente. Y si tienes un ejército, entonces podrías gobernar toda esta región. Para mantener su poder, los egipcios necesitaban su ejército. Y los faraones egipcios fueron muy diligentes en registrar los detalles de sus hazañas militares. Ramsés III fue el rey de la propaganda. El templo Medinet Habu es un monumento a las hazañas de Ramsés III. Habla de las batallas que ganó, de las personas que él derrotó, de todas sus campañas militares exitosas. Y todas esas hazañas están plasmadas por todo el mundo. Los faraones del antiguo Egipto eran todopoderosos y eran vistos como dioses vivientes. Pero los jeroglíficos encargados por Ramsés III muestran que a pesar de todo su poder y su supuesta inmortalidad, los faraones egipcios no estaban a salvo de los ataques. A medida que se tradujeron los jeroglíficos, ofrecieron a los arqueólogos un gran avance. Estas inscripciones revelaron que había un grupo de personas que básicamente estaban atacando al faraón, que estaban atacando a Egipto. Estas batallas se han fechado entre los años 1177 y 1174 a.C., justo en la época del colapso de la Edad del Bronce. Los jeroglíficos detallan un grupo de personas previamente desconocido que llega por el mar. Una armada de merodeadores, unificados y lo suficientemente fuertes como para atacar a los poderosos egipcios. Se les bautiza como los pueblos del mar. Podrían ser el mismo grupo que atacó a Ugarit, pero ¿quiénes eran ellos? Las batallas de socorro talladas ofrecen a los arqueólogos algunas pistas. Son personas diferentes, por lo que hay personas que usan faldas con sus sombreros de plumas, hay otros hombres con cuernos y gorros. Obviamente, son una mezcla de varios pueblos diferentes de todo el Mediterráneo. A partir de los tallados del antiguo Egipto, los arqueólogos identifican al menos 9 grupos diferentes. Los orígenes individuales de los pueblos del mar sigue siendo un misterio. Tenemos un problema real al poder identificar los 9 grupos que se mencionan como parte de los pueblos del mar. Supongo que cada uno de los nombres aquí mencionados es de una etnia muy diferente. Hay una etnia mencionada de la que los arqueólogos tienen un sospechoso. En el socorro de Medinet Habu se les conoce como Peleset. En el Antiguo Testamento de la Biblia son los filisteos. Alrededor de la época de los ataques egipcios, la Biblia detalla historias de otra invasión de los filisteos a la tierra israelita. Su campeón guerrero fue Goliat. Estamos seguros de que los Peleset de los pueblos del mar son los filisteos mencionados en la Biblia. Parece que Ugarit, Egipto y los israelitas fueron atacados por los pueblos del mar. Pero ¿qué tan probable es que estos grupos multiétnicos lanzaran ataques coordinados contra las superpotencias del momento? ¿Podrían sus esfuerzos combinados haber causado el colapso de la Edad del Bronce? Creo que no había jefes de Estado Mayor conjuntos de los pueblos del mar, ni invasores hostiles por ahí. No hay nadie sentado en el Pentágono diciendo ustedes vayan a Ashkelon, vayan a Egipto. No fueron así las cosas. Seguramente un grupo disociado de merodeadores marítimos no podría haber destruido Ugarit, y mucho menos poner fin a todo un periodo de la historia. Debe haber otra explicación de qué causó el colapso de la Edad del Bronce. Para Claude Schaeffer, está claro que los pueblos del mar no destruyeron Ugarit, pero ¿qué podría haberlo hecho? Buscando respuestas, Schaeffer decide buscar la ayuda de uno de los arqueólogos eminentes de la época. A medida que la carrera de Schaeffer despega, se las arregla para unirse a todos los mejores arqueólogos de su época. Esto incluye a Arthur Evans, quien es famoso por descubrir gnosos en la isla de Creta.
Entonces Evans y Schaefer forman un vínculo y comienzan a escribirse el uno al otro. Knossos, como Ugarit, había experimentado una destrucción a gran escala hacia el final de la Edad del Bronce, seguida de la desaparición de la civilización minoica. La persona física con la que habría hablado sería Arthur Evans. Evans ya había hecho un trabajo minucioso en el área y su teoría era que había sido destruido por un terremoto. Arthur Evans es uno de los padres de la arqueología de terremotos. Él documentó sistemáticamente las capas de daño y de destrucción ocurridas en Knossos. Las interpretó en el contexto de estas catástrofes sísmicas episódicas. Destacó el hecho de que las catástrofes sísmicas podrían tener un efecto generalizado. Cuanto más grande el terremoto, más destrucción habrá. Para Schaefer, es una idea tentadora. Un terremoto explicaría la destrucción de Ugarit. Edificios derrumbados, seguidos de quema a gran escala, como resultado de los incendios derivados durante el terremoto. Y esta región está plagada de fallas sísmicas. Cuando Schaefer estaba excavando Ugarit, encontró evidencia de varios terremotos. Parece que pudo haber habido una secuencia o una tormenta de terremotos que tuvo lugar durante un periodo de 50 años, desde 1225 hasta 1175 a.C. La evidencia descubierta por Schaefer indicó que Ugarit había sido destruida por un terremoto, justo en el punto en que colapsó la Edad del Bronce. La revelación es profunda y lo lleva a sacar una conclusión mucho más compleja. De hecho, pensó que el final de la Edad del Bronce había sido causado por un enorme y catastrófico terremoto. Schaefer había revelado al culpable de la destrucción de Ugarit. Y una serie de tormentas sísmicas causaron tantos estragos que toda la Edad del Bronce se derrumbó. La teoría tiene un problema. La realidad es que cuando golpean los terremotos, incluso si destruyen una ciudad, la gente reconstruye. Ahí es donde están sus hogares, están sus familias. Ahí han muerto familiares y amigos, están los escombros con los que reconstruir. ¿A dónde más podrían ir? Es muy raro que se concibiera un terremoto para destruir toda una civilización. Entonces, si Ugarit no quedó desierta después de un terremoto, ¿qué causó que su población abandonara la ciudad? ¿Y su destrucción estuvo relacionada con el colapso de finales de la Edad del Bronce? El erudito estadounidense Rhys Carpenter fue invitado a la Universidad de Cambridge para presentar la prestigiosa conferencia de los clásicos de J.H. Gray. Carpenter se especializa en la antigua civilización griega de Micenas. Tiene una teoría radical sobre el colapso de finales de la Edad del Bronce. Carpenter desafía las dos razones predominantes, terremotos o invasiones. Argumenta que estas dos posibles causas rara vez son tan catastróficas para provocar el colapso total de una sociedad. Así que, en su opinión, la única explicación para una destrucción tan completa de Micenas y una gran migración de su gente es ambiental, una sequía severa, seguida de hambruna. Rhys Carpenter, por primera vez, introdujo el clima en el debate sobre el final de la Edad del Bronce y las razones detrás de él. Era conocido por ser un pensador amplio sobre los problemas, pero esto realmente marcó por primera vez la introducción de la meteorología y la climatología en el debate arqueológico. Es un pensamiento radical. Una sequía severa en toda la región podría crear una hambruna tan grande para desestabilizar las civilizaciones de finales de la Edad del Bronce. Pero para respaldar la teoría, Carpenter necesita pruebas científicas. Aquí se encuentra con un problema. Cuando Rhys Carpenter propuso esta teoría, no había suficientes datos meteorológicos específicos disponibles para fundamentar en detalle las regiones que experimentaron destrucción al final de la Edad del Bronce. Pero podría haber otra prueba. Enterrado entre las
las tablillas de arcilla encontradas en Ugarit, los arqueólogos descubren un texto, una carta, enviada por los reyes hititas pidiendo ayuda. Tenemos varias tablillas en Ugarit y también tablillas en Egipto, en las que los reyes hititas han dicho que allí hay hambrunas, que su gente muere de hambre. Imaginen a los orgullosos hititas inclinándose para tener que pedirles a los egipcios y al pueblo de Ugarit ayuda. Y la hambruna empeora. Después de que hayamos recibido solicitudes de ayuda de los hititas, a la gente de Ugarit tiene que pedir ayuda a los egipcios. Pero sin datos climatológicos antiguos, es imposible saber con certeza si esta crisis afectó a todo el Mediterráneo oriental. Y sin esto, es imposible decir si la sequía y el hambre causaron el colapso al final de la Edad del Bronce. Y en el caso de Ugarit, la sequía y el hambre no explican una prueba crucial del por qué las personas ricas aquí enterraron y dejaron sus posesiones más preciadas. Así que imagina que estás viviendo en esta opulenta ciudad. Tú mismo eres un comerciante rico. Tienes todas estas herramientas y joyas raras. Lo abandonas todo. ¿Por qué harías eso? La única razón por la que dejarían atrás todas esas posesiones mundanas y saldrían es si tuvieran que hacerlo de inmediato. De lo contrario empacarían. Quizás encuentres la mejor ruta. Ninguno lo hizo. Todo lo que hicieron fue salir de esa ciudad lo más rápido que pudieron. Si tenemos a todos los habitantes huyendo, dejando sus bienes y corriendo, esto solo puede significar que se enfrentaban a una amenaza inmediata. Si la sequía hiciera que la gente de Ugarit abandonara su ciudad, estos objetos los habrían llevado consigo. La evidencia apunta a que los habitantes huyeron rápidamente de la ciudad. Sería consistente con una invasión. Pero ¿había alguna evidencia de que la destrucción de Ugarit fuera a manos de una fuerza enemiga? Los arqueólogos revisan la capa de destrucción de Ugarit. Entre los artículos de lujo enterrados, las estructuras colapsadas y la quema a gran escala, se llevaron el premio gordo. Evidencia que creen que muestra que la ciudad fue atacada y destruida. Las excavaciones revelaron puntas de flecha dispersas en las áreas donde vivía la gente y en las calles. Hubo una especie de pelea casa por casa en los últimos días de Ugarit. Vinculado con los textos, sabemos que la gente de Ugarit estaba preocupada por las incursiones desde el mar en este punto. ¿Fue la destrucción de la ciudad causada por los pueblos del mar después de todo? Según los jeroglíficos de Medinet Habu, las batallas de Egipto con los pueblos del mar tuvieron lugar entre los años 1177 y 1174 a.C. Si los arqueólogos pudieran fijar una fecha en la destrucción de Ugarit, entonces quizás los dos ataques podrían estar relacionados. ¿Fueron los mismos perpetradores responsables de ambas rachas de violencia? Para determinar cuándo tuvo lugar el ataque a Ugarit, un equipo de científicos se dirigió a las ruinas de Gibala, a 35 kilómetros al sur de Ugarit. Aquí, como en Ugarit, han descubierto pruebas de que el sitio fue destruido. Y cuando los arqueólogos dataron por radiocarbono la capa de destrucción, descubrieron algo increíble. Las fechas de radiocarbono ponen una fecha en la destrucción de Gibala en 1190 y 1194 a.C. Y parecería muy probable que, dado que está tan cerca de Ugarit, esto podría haber sucedido aproximadamente al mismo tiempo que el ataque a Ugarit que resultó en su destrucción final. Ugarit fue destruida solo 10 a 15 años antes de que Egipto fuera atacado por los pueblos del mar. Ugarit se enfrentaba a una armada de barcos hostiles. Está claro que los merodeadores marítimos asaltaban las ciudades detrás de la costa mediterránea. ¿Podrían ser responsables del colapso de la Edad del Bronce? A medida
medida que los arqueólogos miran hacia otras civilizaciones al final de la Edad del Bronce, la posibilidad se vuelve mucho más probable. En el mundo micénico, la evidencia arqueológica es fuerte en este periodo de tiempo por la destrucción de los palacios de Micenas y Tirinto, por ejemplo. Entonces, los edificios se quemaron. Las razones detrás de eso no estoy segura. No está claro quiénes fueron los agentes de destrucción, pero estos palacios fueron destruidos al final de la Edad del Bronce. Y la destrucción de civilizaciones en esta región es tan completa que la escritura simplemente se detiene. En el mundo micénico, la escritura se realizaba en forma de mantenimiento de registros para la burocracia estatal, llevando cuentas de qué tipo de bienes se traían de diferentes partes del reino y que se distribuían, cosas que estaban llegando en tal vez impuestos y cosas que se pagaban como sueldos o salarios. En el imperio hitita es lo mismo, por lo que cuando estas entidades estatales desaparecen, la necesidad de escribir también lo hace. Es imposible saber si Micenas fue destruida por los pueblos del mar, pero la destrucción se ajusta al marco de tiempo para el colapso de finales de la Edad del Bronce. Sin embargo, lo que está claro es que los pueblos del mar era un grupo multiétnico que atacaba a las grandes civilizaciones de la época. Y a medida que se descubren más y más sitios destruidos, la escala de los ataques es asombrosa. La mayoría de las ciudades costeras, desde Pilos en Grecia hasta Gaza, fueron arrasadas. La destrucción fue tan severa que muchos fueron abandonados. ¿Hubo alguna causa para una situación tan excepcional? Las sociedades de finales de la Edad del Bronce son extremadamente jerárquicas. Estos son sistemas altamente exploradores, por lo que para la gran mayoría de la población, que habría sido el peldaño más bajo de la escala social, ese no era necesariamente un gran lugar para estar, y probablemente no se necesitaría mucho, un par de años de malas cosechas, no poder alimentar a sus familias, no poder cumplir con las demandas tributarias que se les imponen. Algo así podría ser suficiente para dejarlos sin patria, obligarlos a vagar, a asaltar, ese tipo de actividades ilegales, grupos móviles moviéndose por el paisaje, comportándose fuera de la ley. La vida en el Mediterráneo de finales de la Edad del Bronce podría ser volátil. Navegar al mar y hacer incursiones por necesidad podría tener sentido como motivación para los pueblos del mar. Los arqueólogos miran nuevamente los tallados en Medinet Habu en Egipto. Un examen más detenido proporciona una posible pista clave. En la representación de esta poderosa batalla de rescate, no solo había soldados, sino mujeres, niños, carruajes, por lo que esto no es solo una gran batalla de estos pueblos del mar que atacan a los egipcios, sino que es una migración real de personas que llegan a la zona. Mirando la imagen completa del Mediterráneo en este momento, hubo esta invasión dórica en los Balcanes, y luego hubo invasiones de los Balcanes a Asia Menor, y luego de Asia Menor a Chipre, y luego desde Chipre a lo largo de la costa de lo que es hoy Líbano. Y fue ese efecto dominó, el que esencialmente se inició en el Egeo, y se abrió camino por todo el Mediterráneo oriental, y fueron estos pueblos del mar los que estaban atacando la costa en busca de un lugar para vivir. La teoría tendría sentido. Parecía que el colapso de la Edad del Bronce se debió a una serie de invasiones, seguidas de una crisis migratoria. ¿Pero había alguna evidencia que respaldara la teoría? El Dr. Philip W. Stockhammer es un arqueogenetista que se especializa en analizar ADN antiguo. Stockhammer examinó restos humanos antiguos descubiertos en Ashkelon, un antiguo puerto marítimo en el Levante, una región que cubría los actuales Israel, Siria, Líbano y Jordania. A finales de la Edad del Bronce, esta región del Levante fue habitada por un grupo de personas conocidas como los filisteos. Durante mucho tiempo se sospechó que los filisteos son uno de los grupos étnicos que componía los pueblos del mar. ¿Podría el
el análisis de ADN dar luz sobre su composición étnica y si habían inmigrado al área? Una gran interrogante para la arqueología de finales de la Edad de Bronce fue el colapso alrededor del 1200 a.C. y en ese contexto los llamados filisteos juegan un papel importante. Con nuestro análisis genético tuvimos la oportunidad de examinar los restos de personas de Ascalón, es decir, de uno de estos pueblos de los filisteos. En primer lugar analizamos los restos de personas de Ascalón de finales de la Edad de Bronce antes del 1200 a.C. y pudimos ver que los habitantes de Ascalón tenían el mismo aspecto genético que todos los demás habitantes del sur del Levante. Pero cuando el Dr. Stockhammer analizó el ADN de los restos de 4 niños enterrados después del año 1200 a.C., los resultados son muy diferentes. Estos 4 niños tenían un componente genético que no habíamos encontrado en el oriente del Mediterráneo, pero que conocemos del sur de Italia y de Grecia justo en ese periodo. ¿Acaso estamos viendo la migración de un pueblo que más tarde se conocerá en la Biblia como los filisteos? ¿Nos da esto por fin una prueba genética de la migración de personas al sur del Levante? Yo creo que sí. Médicos, artistas, comerciantes y también mercenarios viajaban en barcos y caravanas a lo largo de cientos o incluso miles de kilómetros y todas las personas estaban estrechamente relacionadas entre sí. El Dr. Stockhammer cree que ha encontrado evidencia de que los filisteos, uno de los únicos grupos étnicos conocidos que componían los pueblos del mar, emigraron al Levante. Respalda más evidencia escrita de finales de la Edad del Bronce, que documenta un movimiento masivo de personas hacia el Mediterráneo oriental. Fundamentalmente, esta migración ocurrió alrededor del año 1200 a.C. Después de este año, las civilizaciones en esta región comenzaron a colapsar. Pero ¿qué pudo haber expulsado a los pueblos del mar de sus hogares y obligado a atacar a los imperios Ugarit, hitita y egipcio? ¿Y fueron la causa del colapso de la Edad del Bronce? Para comprender qué pudo haber llevado a los pueblos del mar a tomar esta decisión que cambió la vida, necesitamos saber cómo era el Mediterráneo oriental en ese momento. Los paleoclimatólogos extrajeron muestras de núcleos de sedimentos del fondo del mar alrededor del Mediterráneo oriental. Al trazar la acumulación de sedimentos, es posible construir una historia de clima antiguo. Lo que vemos es un cambio en la temperatura del mar. En realidad es una caída de aproximadamente 2 a 4 grados. El mar se enfría. Y eso en sí mismo tendría un impacto catastrófico en los patrones de lluvia que la gente hubiera esperado. Las temperaturas más frías conducen a lluvias menos intensas, lo que a su vez conduce a la sequía, que a su vez conduce a cosechas fallidas. La gente muere de hambre. Tal como lo propuso Rhys Carpenter en 1965, fue evidencia de una sequía que condujo a una hambruna en el Mediterráneo oriental. Ahora, 50 años después, tenemos los datos científicos que no tenía en su momento Carpenter. Y parece que tenía toda la razón. La sequía fue uno de los factores que puso fin no solo a los micénicos en Grecia, sino también a muchas de las otras culturas y civilizaciones en las tierras que rodean Grecia, como saben. Para las personas que viven esta sequía, se habrían enfrentado a condiciones espantosas. En la Edad del Bronce, la gente conocía sobre lugares prósperos en la costa del Levante y tal vez habrían intentado ir allí para acceder a las fuentes de alimentos. Imagínense viviendo en una isla en Grecia y las cosechas fallan y tienen hambre. Ves a tu familia morir lentamente, ves a tus vecinos enfrentarse entre sí o te subes a tus botes. Para las personas que viven en las comunidades a lo largo de la costa del mar Egeo, la navegación habría sido parte de la vida cotidiana.
Tienes hombres jóvenes entrenados en tácticas militares, capaces de apoderarse de barcos para intentar obtener las cosechas. Se cree que estos grupos de personas dejaron atrás sus civilizaciones condenadas para convertirse en el grupo multiétnico que conocemos como los pueblos del mar. No eran asesinos sedientos de sangre por el hecho de hacerlo, sino personas bajo un estrés extremo que buscaban comida y salvar a su propia gente. Se cree que los pueblos del mar desataron una lluvia de ataques oportunistas e invasiones contra las civilizaciones ricas que bordeaban el Mediterráneo oriental. Lo que llamamos los pueblos del mar hoy en día son probablemente personas del Egeo, pasando por Creta y luego desde allí llegaron a la costa oriental del Mediterráneo en busca de nuevas tierras. Y no parece que haya sido una invasión rápida, sino más bien una migración lenta durante un periodo de muchas décadas. No creo que alguna vez sepamos con certeza quiénes son los pueblos del mar, pero para mí, al menos parte de la ecuación tiene que ser una gran proporción de la población que estaba descontenta, insatisfecha, privada de sus derechos, incapaz de alimentarse por sí misma, personas sin raíces, gente sin patria que se reduce a ataques piratas y que descargan su ira y frustración en la violencia, en los disturbios, en el saqueo, en la destrucción de los palacios de personas que podrían haber visto como sus opresores. Se cree que algunos lugares fueron simplemente saqueados, pero en otros, los atacantes encontraron un lugar para establecer un nuevo hogar. A menudo acusamos a los pueblos del mar, los filisteos y los otros grupos que estaban allí, de saqueadores y personas que simplemente entraron y destruyeron todo para crear su nueva tierra. Pero ¿no es eso lo que hacen todos los grupos colonizadores? Quiero decir, esto es lo que han hecho los colonizadores a lo largo de la historia. Y se cree que los ataques de los pueblos del mar se volvieron cada vez más potentes a medida que las condiciones se deterioraban en todo el Mediterráneo oriental. Schaeffer no se equivocó. Hubo un terremoto. Simplemente no era lo único que estaba sucediendo en ese momento. Personalmente, creo que así es como conseguimos la tormenta perfecta. No fue solo un terremoto. No fueron solo los pueblos del mar. No fue solo la hambruna, sino que fue todo. Creo que lo que tienes es esta combinación de una serie de eventos que comenzaron a mezclarse, y eso causó que las principales superpotencias, los hititas y los egipcios, básicamente se desvanecieran, se retiraran. Gran civilización, tras gran civilización, colapsó. Condujo al final de la Edad del Bronce. En el caos que siguió, una edad oscura descendió por toda la región. Aquí es donde han olvidado cómo escribir, pero lo que obtenemos en particular es una serie de reinos más pequeños y ciudades-estado más pequeñas, que se reforman, retoman y continúan en lo que es esencialmente un vacío de poder, que ha dejado el colapso de absolutamente todos los reinos y también imperios. Los pueblos del mar tuvieron la audacia de atacar al imperio egipcio, a los antiguos griegos y a la rica ciudad de Ugarit. Si bien es posible que nunca sepamos su verdadera identidad, estas misteriosas personas tuvieron un profundo efecto en el final de la Edad del Bronce. No creo que, en verdad, lo que sucedió con este colapso de la Edad del Bronce hubiera ocurrido si no fuera porque los pueblos del mar estaban en la mezcla.